mexicanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Maestro Leonel Godoy Rangel, muchísimas gracias por su hospitalidad, gobernador de Michoacán. Diputado Iván Madero Naranjo, presidente del Congreso del Estado. Magistrada Doraelia Errejón, presidenta sustituta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Doctor Salvador Jara Guerrero, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Contadora Rocío Pineda, presidenta municipal de Morelia. General Rodrigo Herrera, jefe del Estado Mayor de esta 21ª zona militar. Muy distinguidos invitados especiales, muy distinguidos integrantes de la comunidad cultural moreliana, michoacana, señoras y señores. Pues sí, efectivamente, como decía el señor gobernador, ha sido una gira muy larga, creo que muy productiva y sobre todo muy interesante, muy enriquecedora para todos. Lo mismo puentes que carreteras, que sitios turísticos, hospitales y ahora museos. Y creo que esta es la parte que nos permite cerrar con broche de oro el día de hoy. Como sabemos, amigos, y estamos orgullosos los michoacanos de ello, Michoacán es muchas cosas, pero entre otras es cultura y es tradición. Es un legado. Y por eso me alegra mucho el estar reunido aquí con ustedes, no solo en la inauguración de esta nueva etapa del Museo Regional Michoacán, sino en este que estoy seguro ustedes lo verán en el recorrido de las salas. Es un homenaje a la memoria histórica, y yo diría a la gran memoria histórica de nuestro gran estado. Este museo regional que cumple, según la tradición, 125 años de su fundación. Este es un recinto muy querido por todos los michoacanos, porque gracias a él generaciones y generaciones de morelianos y michoacanos hemos podido conocer el glorioso pasado de nuestra entidad. Es el museo más importante de nuestra ciudad y en buena parte de nuestro querido estado. Quiero felicitar a quienes han formado parte de este importante proyecto de restauración, a las autoridades culturales, a los museógrafos, a los arqueólogos, a los arquitectos, a los restauradores, a los investigadores, a todos los trabajadores que lo han puesto al día. La remodelación del gobierno federal, la inversión del gobierno federal en su remodelación total fue de aproximadamente 25 millones de pesos, recursos además que, como ustedes verán, fueron muy bien invertidos, que permitieron renovar las instalaciones del museo, así como el guión museográfico, que es muy importante. Nos decía el director del INAH, Alfonso de María, que pues antes se veía casi para visitas escolares, ¿no? Animales disecados y otras cosas, y está bien eso, ¿no? Pero la verdad, si se quiere saber en dos sentidos, de conocimiento y de sabor, algo más de Michoacán, creo que esta orientación, este guión museográfico es muy superior. Creo que se le está devolviendo su magia al Museo Regional en provecho de los michoacanos y también de los miles y miles de turistas que vienen y que deben venir más a nuestra ciudad. La restauración la lleva el Instituto Nacional de Antropología e Historia y se suma a otras muy importantes de la entidad. Por ejemplo, también con el INAH restauramos el museo de la casa, no natal, la casa de Morelos, la que construyó él, y que además quedó muy bonita, ampliamente recomendable, ¿no? El antiguo convento agustino de Cuitzeo, por supuesto, el antiguo convento franciscano de Santana en Tzintzuntzan. Mañana estaremos en Tzintzuntzan, probablemente no alcanzaremos a recorrer el museo, lo hemos recorrido varias veces, no sé cómo está la agenda, pero por si las dudas, de todos modos, vale la pena recorrerlo. Nos acercamos a la cultura, pues a las familias de Michoacán. Hay otros museos en el estado que se han renovado, por ejemplo, el propio Palacio Clavijero, que fue renovado y dejó su tradicional rol de oficinas
del gobierno. Yo recuerdo que ahí estaba el registro civil, me acuerdo que ahí mismo me casé, al lado de la fuente del patio central, que también está renovado y es un museo además muy interesante. Ahí están, por cierto, una donación del gobierno chino muy, muy importante, deben estar ahí todavía, ¿no? Que son los, pues, ¿cómo le llamaremos? Atlantes o los guerreros chinos. Por eso es bueno decir que de lo que yo me acuerdo ahí estaban, ¿no? Pero tiene exposiciones variantes, desde luego, pero muy importante. El Museo de Artes e Industrias Populares de Pátzcuaro también, en fin. Creo que ha habido un esfuerzo enorme museográfico. Bajita la mano, amigas y amigos, en estos 4 años y medio hemos renovado 40 museos en el país, de todo tipo, museos de la Revolución, museos de la Independencia, museos arqueológicos, además de la Galería Nacional, que está a punto de no cerrar sus puertas, pero sí de cambiar su exposición museográfica. Ya no están los restos de los héroes patrios que estaban ahí expuestos, pero todavía está abierta la galería en Palacio Nacional, hay que ir, es una exposición muy importante. El propio Museo de Sitio del Templo Mayor, que tiene una figura impresionante, la Tlacatecutli, que para darles una idea, paisanos, si es grande la Piedra del Sol, es más grande la Coyolxauhqui, pero si es grande la Coyolxauhqui, es más grande la Tlacatecutli, que es la piedra mayor que hemos encontrado los mexicanos de civilizaciones antiguas, labrada, pintada, se han rescatado los colores originales, es algo verdaderamente bello. Puesta además sobre la tumba de quien suponemos por el año 12 Conejo, que fue el rey Axayácatl. Ustedes recuerdan aquella serie de monarcas aztecas con una sucesión más o menos ordenada: Acamapichtli, Huitzilihuitl, Chimalpopoca, Moctezuma, Moctezuma-Ilhuicamina. Antes de Moctezuma está Axayácatl, en lo que debe haber sido el cenit del imperio azteca. Y lo que hemos encontrado, porque tuve la fortuna de que me tocó como presidente, es que debajo de la Tlacatecutli, donde seguramente deben estar los restos de este gran emperador, que todavía no hemos encontrado, probablemente hayan sido cremados, está una tumba que tiene prácticamente unos 8,000 objetos, desde vasijas, orfebrería, hasta restos de personas y de animales. Una de las cosas que a mí me tocó ver más impresionante es que hasta arriba de todo había, desde luego, los restos de un lobo enorme y de un pez vela de aproximadamente 3 metros de largo. Imaginen ustedes un pez vela en aquel año 1502, 1504, que fue traído como ofrenda al emperador que había muerto, pero para ello primero hubo que pescarlo seguramente en las costas de Veracruz, en barcas muy rudimentarias, sacarlo y traerlo desde entonces por colinas escarpadas, brincando la Sierra Madre Oriental, para depositarlo ahí, quizá fresco todavía, en la tumba de Axayácatl. Una exposición extraordinaria para mí, pero me desvío y vuelvo a este gran museo regional, porque todos estos recuerdos me ha despertado ver tan solo la primera de las salas. El museo tiene la gran ventaja de que cuenta con sus objetos la historia apasionante de nuestro estado de los tiempos prehispánicos. Empieza, por ejemplo, y lo recomiendo, con los objetos del Opeño. Todavía no podemos hablar, según me explicaba la directora de museos, ni siquiera de la civilización purépecha, solo la civilización del Opeño, que es como una cultura originaria, es decir, una cultura que no aprende de ninguna otra, sino que ella misma desarrolla, evoluciona sus propios valores, expresiones y representaciones. El Opeño, en lo que hoy es el actual municipio de Jacona, por ejemplo, es una civilización de hace 3.500 años, es decir, 1.500 años antes de Cristo. Para darnos una idea, son 15 siglos antes de que se comenzara a construir la pirámide del Sol de Teotihuacán. 15 siglos. Más o menos 1.000 años antes de que empezaran las primeras civilizaciones o construcciones de los mayas. 1.000 años antes de la primera base de la pirámide de Calakmul, por ejemplo.
Ahí estamos como cultura originaria, nuestros verdaderos ancestros. Y luego de Lopeño vemos lo que probablemente es la más impresionante exposición de cerámica antigua y de las más viejas, que es Chupícuaro. Chupícuaro, que no es esa comunidad que está en el lago de Pátzcuaro, que tampoco es la que está cerca del lago de Cuitzeo, sino más bien otra que hoy está desgraciadamente en el lecho de la presa Solís. Pero esa colección de objetos de Chupícuaro, que deben ser miles los que hay, muchos en manos de coleccionistas privados, nos demuestra todavía en el preclásico, ya casi el clásico, el inicio de una civilización con mucho mayor identidad. Luego vendría Tingambato, en esa frontera entre Tierra Caliente y Tierra Fría, cerca de Uruapan, entre Uruapan y Pátzcuaro, donde ustedes encontrarán aquí también exhibido una sorpresa para mí, por cierto, el aro de un juego de pelota, que habla, desde luego, de un desarrollo ya mayor de una civilización y también de cierta influencia tolteca. Algo también insólito que descubrimos aquí es que son objetos, este pueblo que labraba y comerciaba, tiene, por ejemplo, pedrería que solo se encuentra en el Ecuador, de tal manera que sus comerciantes seguramente desarrollaron travesías no solo de siglos, sino de generaciones completas para poder comerciar en aquella época. Los purépechas desarrollan, a diferencia de otras culturas de Mesoamérica, por cierto, ciertos metales, y yo todavía tengo la curiosidad si esos metales, por ejemplo el cobre, pudieron influir en que su armamento, por ejemplo, fuera más poderoso que el de otras civilizaciones, y eso impidiera, como lo sabemos, que los purépechas fueran conquistados por los aztecas. Yo he buscado a ver si existe una punta de cobre, por ejemplo, y no se ha encontrado, y entonces eso pues simple y sencillamente no se sostiene, pero el hecho es que desarrollan ya una metalurgia rudimentaria que seguramente desarrolla muchas cosas superiores a ellos. Luego vendría lo que se llama la civilización de contacto, que es la que encuentra a los aztecas. Recuerdo haber leído en una de las historias de Michoacán, no recuerdo ahora el nombre del autor, un americano, que narra cómo a la muerte de Tangaxuán II está reinando en Tzintzuntzan, lo que es el reino de Tzintzuntzan y Huacho, ya en el posclásico, ya muy cerca de nuestra era, en el 700, 800 de nuestra era, quizá posterior, ya en el 1500 casi, a la llegada de los españoles obviamente, y que llegó una comisión de sacerdotes y representantes de los aztecas a tratar de negociar con los purépechas un armisticio para poder enfrentar a los españoles que venían. Solo que los señores aztecas, yo creo que un poco sobrados por lo que cuenta este relato, pues se negaron a hablar con el joven Tangaxuán y le dijeron, queremos hablar con Tangaxuán, su padre. No, yo soy Tangaxuán ahora, no, queremos hablar. Muy bien, los voy a mandar con mi padre, y finalmente los degolló a todos. Como ustedes saben, en Tajimaroa y en otros lugares, los purépechas siempre derrotaron a los aztecas, hasta que finalmente, incluso los españoles nunca presentaron un frente de batalla con los purépechas. Fue una alianza la que permitió el dominio de la primera audiencia, el sanguinario Nuño de Guzmán, que terminó pues explotando todos los tesoros escondidos en algunas de las islas, que había muchas más, yo creo, en aquella época, del lago de Pátzcuaro. En fin, el museo también nos va a presentar otros capítulos de la travesía histórica de Michoacán. Aquí sabremos, por ejemplo, que Tarasco pues no es necesariamente una expresión náhuatl que significa descalzo, como siempre creímos, sino hay una versión aquí interesante, que Tarascue era una expresión purépecha que se aplicaba, pues ahora sí que a los cuñados, yo no sé qué tan cómodos o incómodos cuñados, ¿no? Pero Tarasco le fueron diciendo a los españoles que se iban casando, más bien se iban quedando con las hijas de los purépechas, hasta que finalmente ellos fueron
usando esta expresión española de Tarasco, que no les gustaba a ellos mismos y prefirieron los nuestros seguir con el nombre nuestro de Purépechas, que significa pues varias versiones, pero algo así como somos gente y somos pueblo, somos gente de trabajo también se cree. Sinsulzan muestra todos esos vestigios. Viene desde luego el sanguinario Nuño de Guzmán, insisto, pero también viene en la segunda audiencia quien fue lo mejor de Europa en toda América, que fue, pues desde luego, Tata Vasco de Quiroga. Es sabido que Tata Vasco, en su larguísimo obispado que se prolongó, ya llegó casi de 60 años a Michoacán siendo abogado, y hizo un curso ultra rápido y fue al mismo tiempo ordenado sacerdote y obispo en Michoacán, y todavía duró como 30 o 40 años como obispo. Sus restos, como sabemos, están en la Basílica de Pátzcuaro, una cosa que no está en el museo, pero yo ojalá recomiendo su báculo y su sombrero, un sombrero de ala ancha, están en la Catedral Michoacana, en la Catedral de Morelia, pero aquí están, desde luego, muchas expresiones y un enorme y bellísimo retrato de Tata Vasco. Viene desde luego otra época fenomenal de Michoacán, que es, por supuesto, la independencia. Aquí, muy cerca de aquí, fue declarada por primera vez la libertad y fue abolida la esclavitud. No se lo diga muy fuerte a los tapatíos porque se molestan mucho, ellos insisten que fue en Guadalajara, pero es histórico que Miguel Hidalgo I tomó con sus tropas insurgentes Valladolid y aquí abolió la esclavitud. Podemos decir que aquí promulgó el decreto y allá se publicó, y tal vez así podemos entendernos los dos, ¿no? Aquí fue el origen de las ideas emancipadoras. Celebramos con el gobernador y con los michoacanos el 200 aniversario de la conspiración de Valladolid, aquí en la esquina de La Madero, antes Calle Real y Morelos, ahí justo donde está el Vancomer precisamente. Y desde luego la gesta de las ideas del Renacimiento europeo, que aquí fue donde maduraron y fermentaron a través de los jesuitas Francisco Javier Alegre y Francisco Javier Clavijero, justo precisamente en el palacio que lleva el nombre de ellos, Clavijero, frente a San Nicolás. El virrey se enfadaría tanto con los jesuitas y sus ideas descabelladas que terminó expulsándolos en el siglo XVII, pero era ya demasiado tarde. Las ideas habían inoculado ya el alma de unos jóvenes estudiantes del seminario tridentino que aprendieron precisamente de los jesuitas estas ideas, y entre los cuales estaba Miguel Hidalgo, que después sería maestro y rector del Colegio Nicolaita, y su alumno José María Morelos. Ambos, lo sabemos, iniciarían la rebelión que dio a México la libertad y la independencia. Morelos, quien también nació unas cuadras de aquí y vivió otras tantas de aquí, y cuya historia también está impregnando no solo a Michoacán y a México, está recogido también en este museo. Vendría el México independiente con otro gran michoacano, Melchor Ocampo, liberal, republicano, que jugó un papel definitorio seguramente en la construcción del México moderno por las ideas liberales. En fin, amigas y amigos, para mí es realmente un honor, y más que un honor, un placer, no solo como presidente de la República, sino como michoacano y como moreliano, ver remodelado y abiertas las puertas de esta casa que fue, decía Alfonso de Isidro Huarte, me imagino, y que hoy está abierta para todo el público michoacano y para todo el público de México y del mundo que lo visite. Ojalá que en lo que veamos en este museo nos reencontremos los michoacanos y nos sintamos como debemos sentirnos, profundamente orgullosos de nuestro pasado, que nos dé la fuerza y el espíritu para superar nuestro presente y construir sólidamente nuestro futuro. Muchas gracias, y con estas palabras, y siendo las 20:40 del 4 de agosto de 2011, declaro formalmente reinaugurado el Museo Regional Michoacán. Muchas gracias.